Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a Casa Profe. Hoy vamos a hablar sobre cómo usar la IA como un laboratorio de pruebas en la clase de idiomas, con María Fornalczyk. Ella es políglota y profesora de idiomas. Le interesan temas relacionados con la psicología y el aprendizaje de idiomas, miedo escénico, frustración, inteligencia artificial y la gestión afectiva del error. Le encanta el humor y la empatía en las clases con adultos. Por si fuera poco, es creadora del proyecto educativo Polele. Gracias a su experiencia vital y profesional entre Polonia y España, entiende de primera mano los retos de comunicarse en otra lengua. Bienvenida, María. Hola a todos. María, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Creo que tenemos para hoy temas muy interesantes y la verdad es que muy actuales, que creo que todos los profes estamos empezando a navegar. De alguna manera. Mi primera pregunta es sobre tu experiencia con estos estudiantes adultos. En tu opinión, ¿cuáles son los mayores bloqueos o miedos a los que se enfrentan cuando empiezan a aprender una lengua, especialmente desde cero o en un nivel bajito? Ujú. Sí, yo creo que muchos adultos se comparan. Desde el primer momento dicen, es que soy el peor del grupo, que yo no avanzo tan rápido como los demás. Y luego lo típico, ¿no? Que dicen, no, a mí los idiomas no se me dan bien, nunca se me han dado bien. Entonces ya de entrada tienen muy poca confianza en sí mismos y eso es verdad que les bloquea a la hora de hablar, de equivocarse, porque lo ven como un fracaso personal. Ujú. Y es verdad que esto lo bloquea, pero solo al principio, ¿no? Luego, cuando ya ven que el profesor está ahí y entiende su dificultad, ahí se sueltan a hablar y se abren, pero vienen con ese miedo. Claro, es que me quedo pensando como de pronto llegan bastante inseguros y es muy sorprendente, ¿no? Porque siempre nos dicen que el adulto ya tiene que ser esta persona súper segura de sí misma, que no le teme a nada, ¿no? Y no, siempre está esta parte como de pensar que el otro va a saber más o que el otro va a poder más y eso también les bloquea bastante, ¿no? Y en ese sentido, porque claro, dentro de ese bloque, es porque equivocarse se van a equivocar, ¿no? O sea, eso no lo Sí. podemos evitar, o sea, les podemos ayudar a normalizar el error y esto, pero no podemos evitar el error. Entonces, tú hemos visto en tus redes sociales, en tu página de internet, en todo lo que hay del proyecto, vimos que hablas mucho de la gestión afectiva del error, ¿sí? ¿Nos puedes contar un poco más a qué te refieres con esta gestión afectiva del error? Sí, sobre todo lo que intentamos hacer es normalizar el error desde el primer momento, Ujú. ¿no? Incluso a veces nos reímos, ¿no? Porque hay errores que son muy frecuentes, primero de la pronunciación y luego Ajá. también de la conjugación de los primeros verbos. Por ejemplo, ¿quién no ha dicho nunca yo sabo en vez de yo sé? Es que lo Ujú, sabemos todos y siempre cuando claro. alguien lo dice ya todos estamos sonriendo y es completamente normal y Ujú, natural, ¿no? Que se equivoquen y porque al principio hay tantas reglas y tantos temas que tener en cuenta que es normal ujú. equivocarse. Y por otro lado, yo también a veces cuento un poco de mi historia y digo que, jolín, para mí en español también siguen habiendo cosas que me cuestan, por ejemplo, el uso de los artículos. Y eso, aunque yo tenga el certificado del F2, no significa que mi español sea 100% perfecto. Y no pasa Ujú, nada. claro. A veces, pues, ellos al escuchar eso, porque les parece que el profesor, esa persona que habla siempre, que no comete errores, y decir eso les hace ver, entonces ella también está teniendo pequeños problemas, ¿no? A pesar de su alto nivel. Entonces yo creo que visto así, les quita esa. Y es que además tocas un tema que nosotros hemos hablado mucho en otros episodios y en general nosotras hablamos sobre los profes no nativos, que Ujú. una de las grandes ventajas es que sirven como un espejo, como una inspiración, ¿no? De decir, mira, esta profe llegó hasta ahí, ¿sabes? Y no es nativa, ¿no? Porque este ser Ujú. nativo pareciera ser, ayer estaba viendo un video de una chica que decía que ser nativo no es, ¿cómo dijo? Como no es tu origen, o una cosa así como no, como que no lo valía tanto, ¿no? Como uno Claro, pensaba, no pensaría. es el superpoder que se cree que es. Claro. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y especialmente porque cometemos un montón de errores también, ¿no? Pero también porque no necesariamente ser nativo te da las herramientas
de enseñanza, ¿no? Ujú. De cómo enseñar. Entonces tú tocas ese tema, que lo normalizas también contando toda tu experiencia. Sí. Y trabajas, y esta es una pregunta que me surgió mientras hablabas, desde la curiosidad, ¿trabajas solo con polacos o trabajas con cualquier nacionalidad? Realmente son el 99% son polacos. Ok. Tengo un estudiante que es rumano y vive en Ujú, España. Entonces ok. necesita el español para pues, hacer su vida en España y es verdad que con él nos comunicamos a veces en inglés. Y Ujú, bueno, para mí es otra experiencia diferente porque yo no conozco su lengua de origen, Ujú. ujú, ujú, pero al final conseguimos conectar, ¿no? A pesar de estar hablando a veces en inglés, que digamos que no es mi fuerte fuerte, pero ujú. sí, al final, pero sí, la mayoría son de origen polaco, son polacos. Okey, okey. Te lo preguntaba porque pienso que también yo también, como tú, trabajo como dices tú, yo tengo 99% de polacos y algunos 2 3 ucranianos. Y lo que me pasa mucho es que los errores suelen ser más o menos los mismos. O sea, tú hablas de los Ujú, artículos, yo sé que es uno de los dolores de cabeza de en general también de los ucranianos, ¿no? De las lenguas eslavas que no los tienen. Y entonces, también me gusta que lo veas así porque el error se gestiona diferente cuando es alguien polaco, ¿no? Que cuando ujú. es alguien de otra nacionalidad, y también porque el tipo de error es diferente y el tipo de error viene de algo diferente. En este caso, con los artículos viene de que de verdad no existen en la lengua polaca, Sí, ¿no? si no lo pueden Em, comparar con Exacto. algo que exista en su lengua. No, no, no. Y del otro lado, desde el otro lado, yo como alguien que aprende polaco, tengo problemas con que no Ujú. existan también, porque me hacen falta las palabras. O sea, yo pienso que hablo incompletamente, ¿no? Como que le agrego el ten, tato, como que en mi mente esos son los artículos y no es así, ¿no? Entonces son problemas que tenemos los hispanos tenemos problemas similares, ¿no? Los polacos tienen problemas similares. Entonces, conocer bien los problemas que tiene tu cliente también es un valor agregado. Sí, es verdad. Sí, sí. Ok, y ahora vamos un poco más al tema, ¿sí? Y vamos a hablar de la inteligencia artificial. Es tan controversial, que sí hay que usarla, que si nos va a quitar el trabajo, que si no, un montón de cosas. Pero tú la utilizas, me encanta, como un laboratorio de pruebas. ¿A qué te refieres con utilizarla como un laboratorio de pruebas? A ver, siempre la presento así en clase para decir, primero siempre pregunto, ¿no? ¿Vosotros usáis la inteligencia artificial para Ujú. buscar información? No sé, cualquier cosa, no solo referente a los idiomas. Y dicen, bueno, algunos ChatGPT, pero tampoco mucho. Y bueno, entonces digo, bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño experimento que será hablar con la IA. Ujú, Vosotros me vais a decir, yo escribo todo lo que vosotros digáis, yo no voy a corregir, ahora no soy profesora, solamente voy a o hacer una ujú, transcripción de lo que estáis diciendo vosotros. Y bueno, algunos pues quieren preguntas muy genéricas de todo, entonces indicamos el nivel, a veces también los tiempos verbales que conoce el estudiante, por ejemplo, si solo es el presente, pues solo el presente. Si conoce ya ujú, algún pasado, pues pretérito perfecto, por ejemplo. Algunos pues quieren un tema específico como tiempo libre. Y ahí ujú, empezamos, ¿no? Es verdad que ujú, al principio tienden a decir, ay, ¿me puedes ayudar? Yo digo, tranquilos, que ahora ujú, la IA os lo dirá, es que para eso ujú, está, ¿no? Ella va a corregir ujú, vuestros errores y encima explicarlos incluso mejor que yo. Que ujú, ya ujú. eso lo digo para eso, reírnos un poco y digo, que es una gran oportunidad. Y así empezamos y les suele gustar mucho. Okey. Incluso yo diría que la edad aquí no importa, porque Ujú, muchos dicen, ah, pues lo intentaré en casa, que realmente es muy más fácil de lo que yo imaginaba. ujú, Entonces, ujú, pero siempre empezamos en clase, porque yo sé que si no lo hago en clase y solamente se lo digo, sí, probad a hacer eso en casa, ujú. no lo van a hacer. ¿Y entonces esa Claro. interacción la hacen solamente por escrito o también en la versión voz con inteligencia artificial? Normalmente es por escrito. Digo, bueno, si alguno se siente cómodo para también poner el modo voz y ver, por ejemplo, si lo que estáis diciendo realmente transcribe lo que estáis diciendo, o a lo mejor no capta tan bien porque lo pronunciáis un poco Ujú, que no lo puede leer bien. Sí, pero es verdad que empezamos por lo escrito. ujú.
Vale, ¿y te parece Claro. que al interactuar con inteligencia artificial se sueltan un poco más, se sienten tal vez un poco más relajados que tratando de decir algo nuevo o armar una frase o un texto, qué sé yo, con un profe directamente? Yo creo que un poco sí, porque yo les digo, ¿no? Que ahora de verdad es el momento de soltarse, de usar esa estructura que no sabéis si va con indicativo, subjuntivo, pero que eso da igual, porque al final la IA va a entender el mensaje y encima muchas veces la IA da ese feedback de positivo, ¿no? Ah, muy buen intento, muy buena frase, Es ah, lo has verdad. expresado muy bien. Y yo, como veis, la IA os lo está diciendo, entonces es cierto, ¿no? Que vais muy bien. Entonces, y creo que también les da más confianza en lo que ya saben, porque muchas veces dicen, no, es que yo no entiendo, no me entero, pero luego leen la pregunta de la IA y dicen, ah, parece que entiendo, digo, ay, parece que la puedes contestar, que Ujú, sabes cómo contestar. ujú, Y claro, es así un experimento que puede hacer también individualmente en casa, ¿no? No solamente en la clase, que a ver, a lo Claro. mejor le dedicamos 5 o 10 minutos, pero luego en casa veo que muchos empiezan a experimentar, ¿no? Y decir, ¿se puede decir esto? ¿Esto está bien dicho? Eh, y yo veo que tiene un gran potencial el uso de la IA. Sí, literalmente ayer estaba cenando con alguien aquí en Valencia y justo le preguntaron a ChatGPT en voz Ujú. cómo se traduce esta palabra al alemán, porque no me queda Sí. claro si es esto o es lo otro. Y entonces le responde con la explicación, bueno, es Ujú, esto, por esto y por esto y por esto, pero se puede entender como esto otro, por esto y por esto y por esto. Entonces me ujú. parece muy interesante que tal vez ¿por qué crees tú que se da esa, como esa soltura extra con inteligencia artificial? Porque podría ser tal vez porque estás tú ahí diciéndoles, está bien, hazlo, ujú. o simplemente porque tal vez no se sienten tan juzgados porque es simplemente un robot. Claro, yo creo que también no hay esa inmediatez de respuesta, ¿no? Porque es verdad que ahí muchas veces cuando alguien te pregunta algo, pues empiezas ahí, entras un poco en modo pánico, ¿no? Ay, tengo Ujú, que contestar ahora. Es que, claro, la otra persona está esperando la respuesta. Y ahí tienes tiempo de decir, vale, estructurar el mensaje y sobre todo en los niveles bajos es verdad que les cuesta todavía, ¿no? Ah, conjugar el verbo. Ah, vale, ahora verbo, ahora no sé, preposición. Como que van un poco como haciendo puzzle, ¿no? Como poco a poco, una pieza, otra pieza. Y yo creo que por eso, ¿no? Que no hay esa inmediatez. Luego ya en los niveles más altos, pues es un poco distinto, porque ellos en general, no sé, un nivel B1 pues ya puede mantener una conversación más larga, ujú. no necesita tanto apoyo por parte del profesor, pero ahí, por ejemplo, pueden hablar de temas que les interesen, no sé, tipo psicología o, no sé, política, y ahí ya pueden hablar de temas muy concretos con la IA. Eso está buenísimo. Les da Sí. como más agencia, como más independencia para explorarlo. Hacemos una pausa rápida porque tenemos dos eventos en los que te queremos ver este año. El 16 de septiembre nos vemos en Valencia para nuestro evento presencial gratuito y en diciembre vamos a grabar una temporada en vivo desde Gdańsk, Polonia, en la conferencia para profes de español Expertos L. Tienes toda la info para participar en estos eventos y asegurar tu plaza en nuestra web. No te quedes fuera. ¿Te parece que precisamente por eso se reduce tal vez esa ansiedad de hablar, esa ansiedad lingüística, simplemente porque practican más, porque es un entorno, digamos, seguro o hay alguna otra razón para ello? Creo que sobre todo porque es un entorno seguro y también cuanto más practican, más sienten que Ujú, oh, yo sí puedo. Como que ellos, no sé, lo comprueban ahí en casa y luego vienen a clase ya con más seguridad. Y claro. se nota. La gente que ha practicado, incluso a veces descubren datos curiosos. Por ejemplo, el otro día una alumna de la uno me dijo, María, lo de con cebollista, sin cebollista, esa distinción entre los fans de ¡Wow! tortilla, y yo me quedé, perdona, pero si puedo saber dónde la has visto. Y dice, ah, bueno, es que estaba hablando con la IA y sobre la comida típica española. Y yo digo, es fenomenal. Ella es programadora y se nota ese espíritu de investigación en su caso. Y me pareció increíble. Digo, en un nivel A1 ya sabe la gran batalla, el gran debate en España. Está Sí, sí. buenísimo eso. ¿Sí?
Sí. Igual dentro del mundo de la inteligencia artificial o del uso de la inteligencia artificial, por lo menos yo desde el aspecto del mundo tech, diseño, no Ujú, sé qué, hay muchísimo extremo. O la amas y la usas o la odias con todo tu ser y estás totalmente en contra. ujú. ¿Te ha pasado algo así con algún estudiante que no, yo estoy en contra de recursos de agua, no sé qué, no la voy a usar, bla, bla, bla? O todos están como, bueno, no la uso, pero vamos. Bueno, a ver, a mí misma me pasó eso, ¿no? Que yo hace 5 años estaba bastante bueno, 5, 3 años, ¿no? Estaba bastante en contra de la IA. Me parecía que eso me va a hacer que yo deje de pensar y me daba mucho miedo usarla. Y Claro, como estaba muy en contra. Pero luego, entre mi novio, mis estudiantes, pues vi que a lo mejor, porque he trabajado con adolescentes y con niños, digo, a lo mejor les puedo crear recursos así más innovadores, o podemos crear imágenes con la IA. Entonces, a los adolescentes esa idea les gustó mucho, ¿no? Porque era ver a su profe, la profe está como, no sé, está en nuestro mundo. claro. Y ahí como que entendí que no puedes estar ahí completamente separado de eso porque, a ver, lo que ofrece la tecnología de hoy en día, ¿no? Entonces, digo, claramente eso no quita los manuales en papel y otras cosas que nos sirven para aprender, pero yo creo que sí, por lo menos un poco, ¿no? No tampoco quiere decir que, no sé, ciegamente, ¿no? Usar solamente la IA y creer al 100%, pero es verdad que es como tener un nativo, Ujú, virtual con el Ujú, que, poder hablar, porque mucha gente el problema que ve es que no tienen con quién hablar, ujú, en español, claro. porque, a ver, en la calle la gente habla polaco, en su casa a veces si su pareja aprende también, eso es Ujú, buenísimo, porque pueden practicar entre 2 extranjeros, ¿no? El ujú, idioma, eso es buenísimo, pero muchas veces no pasa, no es el caso. ujú, Entonces, yo creo que al final esa oportunidad de tener, con quién hablar y con quién practicar lo que hacemos en clase hace que, como que no he visto una persona que me diga: "No, no lo voy a ujú, probar, lo que me has ujú, enseñado no me gusta nada, ujú, no me vas a convencer". La verdad es que claro. no. Claro, es que también es una herramienta más, o sea, es como, no sé, Ujú, jugar videojuegos o juegos de mesa con un adolescente porque eso es lo que le gusta. Eh, claro. lo tomas y lo adaptas y ya está. mm, ¿Cómo sugerirías a un profe que está tratando de ver cómo usa esta herramienta para sus clases a que las empiece a implementar sin volver loco a ese estudiante? Ujú. Yo creo que depende un poco de la edad que tengan tus estudiantes, porque para los adolescentes a ellos les encanta generar imágenes. Ujú, Entonces, por ejemplo, ujú, si tratas el tema de la ropa, pues que generen, pues que vistan a una persona de la manera más loca que quieran. Y es verdad que ahí cuando se sientan en parejas y empiezan a generar imágenes es muy divertido. Y luego ujú, pues presentan, por ejemplo, esa imagen generada con la IA, pues delante de todos y la describen ya ellos hablando. Entonces, al final ujú, practican esa parte oral, pero y claramente están jugando con la tecnología. Yo claro. sé si fuera ahí en papel, bueno, lo harían, pero a veces les empuja más porque tiene la curiosidad por a ver cómo sale, a ver, lo vamos a hacer más loco, lo vamos a hacer mejor que otro equipo, ¿no? Entonces, con los adolescentes funciona muy bien esto. Y con los adultos es verdad que les gusta, pues sobre todo, ellos normalmente, no sé, si se acerca algún viaje que quieren hacer, pues Ujú, dicen, pues quiero practicar frases típicas en un bar, porque me voy a Barcelona, por ejemplo, ¿no? En 2 semanas. Y ahí, por ejemplo, la IA es el camarero, ellos son el cliente y empiezan ahí a practicar, pedir cosas y parece una tontería, pero varias veces, ¿no? Ya haber escrito esas frases, pues luego en la situación real les va a resultar más, ya les sonarán esas expresiones que de ujú. pongo y para beber y todo eso. Entonces, yo creo que hay que adaptar claramente al estudiante, de qué forma lo vamos a trabajar. No porque yo los jóvenes no los veo tanto de ahí, de tener ese diálogo. No, ellos es dar, o si es un diálogo, pues que sea corto, ¿no? Más Claro. bien. Pero los sí, adultos sí que quieren tener una conversación, de, yo qué sé, 15 preguntas, por ejemplo. Ujú. Sí, creo que también claro. está buenísimo porque al final la inteligencia artificial les lanzará algunas respuestas que no se esperaban, mientras que con los ejercicios en clase ya está Ujú, todo como tan programado que no hay sorpresa. Mm, Em, claro. y dentro de esa experiencia tuya con estudiantes y la inteligencia artificial, ¿hay algún caso en particular que resalte, que digas, este chico o esta chica en particular tuvo un cambio
estratosférico usando la inteligencia artificial. Sí, creo que una estudiante que empezó ahí, que tenía más o menos el nivel A2, pero como que tenía ahí una larga pausa, no, eso sin español, y no sabía muy bien. Decía que le sonaban las cosas, que me entendía a mí, pero ella para expresarse le costaba, le costaba. Y ahí empezó, a ella, por ejemplo, le gusta mucho traducir. Entonces le dice a la IA, dame 10 frases para traducir, no sé, usando los verbos tipo gustar, no sé, Ujú. me encanta, me interesa, me fascina. Y ella así pues lo va probando y luego se lo da, ¿no? A ver, ahora Ujú, evalúa, ¿no? ¿Qué tal mi traducción? Bueno, ujú. es una manera de aprender. A lo mejor a alguien le va a parecer aburrido, pero a otra persona le va a parecer súper interesante. Y luego también lo que hacemos es que todos esos resultados de su búsqueda y de su conversación con la IA, pues ella me lo comparte por Classroom. Y así lo hace como, mira, hoy he practicado el pasado, o hoy he hecho, no sé, 50 verbos, o he creado ese quiz. Y yo, bueno, pues la animo y reacciono y así al final pues creamos una conexión bonita a través de Classroom. Y yo creo que, claro, saber que tu profe también lo va a ver, pues Claro. te hace trabajar más de manera individual, porque mm, también lo curioso es que yo no le mando, estudia eso en casa o practica eso en Ujú. casa, no. Yo digo, tú puedes experimentar, tú puedes probar a hacerlo en casa. Y lo sorprendente es que lo hace por su propia voluntad, ¿no? No estoy yo ahí obligando a hacer esas cosas. Qué Y lindo, lo me encanta que disfruta. además te dice, ¿no? Te dice como: "Mira, mira, mira lo que he hecho, sí te he hecho Sí, caso", ¿no? sí, sí. Ujú. Y eso lo conecto porque al final de cuentas, mientras hablabas, estaba pensando como, claro, porque cuando estás hablando con otra persona, sea un amigo, un profesor, lo que sea, y te equivocas, cometes el error, como que sientes, aunque conscientemente no lo sientas, en el fondo es como un poco de vergüenza, ¿sí? Como, oh, me Ujú, estoy equivocando, no he conjugado este verbo, etcétera, ¿no? Y con la IA, pues esa, o sea, no hay vergüenza porque es un robot, ¿no? Entonces no, digamos que no, además de que como dices, es como que muy porrista y siempre está diciéndote, muy bien, has mejorado Sí. mucho, etcétera, pues aunque te bueno, sube también lo lo puedes ajustar que sea duro, ¿eh? Que ok. mi inteligencia es así como, bueno, pero podría mejorarse. La mía es Okey. así muy pero Claro. sí, para los Bueno, estudiantes la optimista, versión optimista. sí, pero eso está súper bien, porque también lo puedes adecuar a la personalidad de cada Sí, estudiante, ¿no? Tal vez unos de verdad necesitan como que les ujú, digan más las cosas que hacen bien, y tal vez sí, otros quieren que se vaya directo a corregir el error, porque es una herramienta y quiero saber qué tengo mal y corregirlo rápido, ¿no? Entonces depende de cada uno. Em, pero bueno, al final esta IA, aunque le puedas dar ciertas instrucciones, pues no es una persona que tiene ujú, empatía, ¿no? Tampoco es una persona que tiene un sentido del humor, o sea, al final va a reaccionar como tú le digas que quieres que reaccione. sí, Y un poco con esto, el profe sigue siendo su mayor característica, que es un humano, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que podríamos los profes integrar la inteligencia y seguir ofreciendo un servicio premium sin que se piense o se sienta que estamos como delegando, no, pues es que ya la ujú, profe no corrige, ¿no? Porque pues ya lo hace claro, ChatGPT. Que creo que lo pregunto porque creo que es una de las razones por las cuales algunos profes dicen, "Mm, no la voy a ujú, usar en mis clases, no ujú, voy a enseñar a usarla, porque por este como, vamos a decirlo, miedo a que después el sí. estudiante ya no me necesite". Claro, yo creo que en clase, a ver, al final la conexión que se crea y perder el miedo a hablar, al final eso no se aprende, no se consigue con un robot delante, ¿no? Eso se consigue con una persona que al Claro. final, pues incluso lo de, no sé, sonreír al estudiante, decir, muy bien, y te le haces ahí preguntas de ayuda porque tú sabes muy bien lo que le cuesta, a veces le ayudas a empezar una frase, ¿no? Lo que hacemos los profes, sobre todo con los niveles bajos Ujú, pues yo creo que no lo puede sustituir tan bien una IA, ¿no? Porque una IA, pues te da las respuestas y dices que no sabes cómo empezar, pues ella te da, bueno, pues lo haces así, pum. Pero ujú, no te ujú, da sugerencias, ¿no? Que puedan ser útiles y como un poco estimular ujú, más el cerebro. Y luego, yo creo que la IA puede ser tratada como una herramienta extra,
Porque, a ver, la Ujú, mayoría de los estudiantes pues tienen 1 hora a semana de ujú, español. Y es verdad que no es suficiente no, para abarcar todo, la práctica, oral, escrita, auditiva. Entonces, yo creo que puede ser como un apoyo adicional, ujú, que ujú, no es cierto que vaya a sustituir una conversación real, o que ellos al usar la IA ya no quieran hablar con personas reales, mm, que eso no pasa, ¿no? ujú, Entonces yo creo que se puede ofrecer como algo, y encima como es un recurso gratuito, no claro. tienen que registrarse ni pagar, ni subir sus, si quieren incluso no tienen que hablar de su vida, si tienen ese miedo Ujú, de por sus datos personales, pues bueno, pues que ujú, inventen cosas que no sean sobre ellos, que no tienen que dar ujú, datos verdaderos, ¿no? Ujú, Que eso también claro. puede provocar ahí, yo no estoy tan segura de compartir esos datos con un robot. Entonces digo, bueno, pues tú invéntatelo y se lo das así. Así que yo creo que el miedo a que la IA nos sustituya por completo, em, no tiene mucha razón de ser, porque, realmente si la presentamos bien y explicamos cómo la pueden aprovechar, no creo que prescindan de nuestras clases y se queden Totalmente, solamente con la IA. totalmente de totalmente. acuerdo. Hay que mantenerse Mm. igual al día y saber, en tal caso, si así fuese, Ujú. tenemos que saber cuál es la competencia. Sí, Claro. sí, sí, claro. Pero además, como dice María, o sea, es bien sabido que 60 minutos de clase o 45 o incluso 90, ¿no? Minutos de Ujú, clase a la semana no son suficientes, ¿no? Tenemos manuales que son muy buenos, pero que al final también les hace falta, o sea, el manual es solo una herramienta, ¿no? Una Ujú, guía, puedes hacer ejercicios, tienes muchas herramientas, pero tampoco solo con un manual vas a aprender, ¿no? Tienes el mar del Internet, que es un mundo y que también es muy difícil de pronto navegarlo, pero justo con la inteligencia artificial puedes aterrizarlo más a utilizarlo, a pedirle incluso, estoy pensando, ¿no? Que te recomiende cosas, ¿no? ujú, Que estén conectadas con lo que estás hablando. Y como profe siento que puede potencializar nuestros servicios. O sea, si nosotros normalmente llevábamos a un estudiante de un A0 a un A1, vamos a decir, en 4 meses, ¿no? O en 6 meses, pues ahora tal vez va a ser en menos tiempo o en el mismo tiempo, pero con más recursos, con más herramientas, o sea, ujú, va a ser un a uno más consolidado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es claro. una herramienta que nos ayuda, así tanto como un manual o una inmersión u otra cosa, ¿no? Incluso muchos estudiantes pegan ahí sus apuntes de clase, Ujú, ujú. y dicen, ahora créame un quiz de todos esos, basado en esos apuntes. Y claro, qué cosa mejor hay, ¿no? Como que Ah, pegas los claro. apuntes y ya está, te lo hacen en segundos, ¿no? Y puedes buenísimo. tú, claro, y es como un repaso de la clase que acabas de dar, o bueno, Ujú. antes de empezar la siguiente clase, pues te hacen ese pequeño quiz para repasar los contenidos. Ujú, me encanta. Pues María, información súper, súper valiosa. Muchísimas gracias por estar aquí con Gracias, nosotras. muchas gracias a vos. Hasta aquí nuestro episodio. Visita nuestra web para descubrir todo lo que Casa Profe ofrece para tu proyecto y déjanos un comentario con tu opinión. Nos escuchamos en el próximo.